estamos en De Palabra en Palabra, amigos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y hoy tendremos un programa misceláneo muy interesante, muy bueno. Hablaremos de escritores, de algunos escritores importantes. Y hablaremos de poesía también. También hablaremos de poesía, que hay que recordar que esta semana fue el Día Internacional de la Poesía, el día 21 de marzo, el día que entra la primavera, el día que celebramos el natalicio de Benito Juárez, personaje importantísimo de nuestra historia mexicana. Comenzamos con un poema, una tanka de Kakinomoto Hitomaro, que era un poeta, un gran poeta, sin duda, japonés. Hitomaro era un kasei. Kasei se escribe con K y S, que significa un poeta deidificado. Hay que ver cómo ocurre eso. Bahía de Iwami, por el Cabo de Cara. Entre las peñas sumergidas crece el alga miru y la brillante liana acuática a las rocas se enlaza. Mi mujer, como una liana a la piedra, dormía abrazada a mí. Dormía mi mujer y yo la amaba con un amor profundo de alga miru. Dormimos pocas noches. Como la viña al muro nos arrancaron. Me dolió el cuerpo, me dolió el alma. Al irme, volví los ojos. El otoño de hojas quemadas, girando entre los valles, no me dejaba verla. Como la luna por una nube rota, se va a pique. Entre mis pensamientos se iba mi mujer y yo me iba. Como se hunde el sol entre los montes. Creía que era valiente. Las mangas de mi traje están mojadas por mi llanto. Un poema de Hitomaro que sin duda es uno de los poetas japoneses más interesantes, al lado de Matsuo Basho, por ejemplo, que a mí me gusta en lo particular. Ya, hablaremos de la poesía. ¿De qué sirve la poesía? Es decir, ¿para qué tanta poesía? ¿No? ¿Para qué escribirla? ¿Para qué leerla? ¿Para qué vivirla? Eso es interesante. Creo que la poesía, yo lo he dicho muchas veces en mis columnas, lo he dicho muchas veces en mis talleres, en mis seminarios que doy sobre literatura, que la poesía es patrimonio de todos. La poesía finalmente vive en nuestra vida como un poco como dice el alga miru, ¿no? Como el alga miru crece, ¿no? Y un poco como también dice el poema de Hitomaro, como la viña al muro puede adherirse y ser arrancada también, es decir, no es eterna. Es decir, la poesía son instantes también. La poesía está hecha de instantes, está hecha de la vida, de esa energía tremenda que podemos comprobar en la vida, que podemos descubrir el sumo de la vida, una energía que también es muy fuerte, una energía voraz que nos lleva a
detenernos ante la belleza del mundo. Un poco podríamos decir que eso podría ser lo importante de la poesía y que la vivimos todos. Tenemos nuestros momentos poéticos irreparables, ¿no? Es decir, irremediables, aunque no los veamos. Es decir, siempre, ¿cómo buscamos la belleza todos? En función de lo que conocemos, en función de lo que sabemos, en función de lo que nos atrae del mundo. Ahí vamos a buscar la belleza, como se buscan los tesoros ordinarios. Y la poesía es un tesoro que podemos atrapar, vivir, tocarla con nuestros sentidos. Hay que recordar algo que pudiéramos adjudicárselo a los poetas. Los poetas viven la poesía y la perciben por sus sentidos, por el oído, por el gusto, por el tacto, en fin. Hay imágenes poéticas totalmente táctiles, hay imágenes poéticas totalmente visuales, totalmente auditivas, totalmente gustativas, y bueno, las auditivas abundan, porque la poesía es música, es el ruido, la música del mundo. Decía Octavio Paz que el poema, no la poesía, el poema es la pieza que recoge como un caracol la música del mundo. Eso me parece una metáfora muy interesante porque es lo que hace el poeta. Es lo que hace el poeta al ir a cazar con su arco, con su flecha, con su lápiz, con su pluma, con sus manos, con su lengua, con su oído, con sus sentidos, con todo su ser, va a cazar momentos de lo que cree que lo han estremecido y son bellos. Bellos no quiere decir bonitos, buenos, no. La belleza también es terrible, la belleza también es dura, la belleza también es un dolor, ¿no? Es decir, la belleza es muchas cosas. Entonces, a propósito de todos estos días que por todas las redes vemos que la gente celebra la poesía, creo yo que debemos explicarnos por qué nos importa o por qué creemos que no nos importa la poesía cuando la vivimos. Ahora, la poesía se recoge en los poemas, la poesía la recogen los poetas. Y cualquier persona puede hacer una imagen poética, por supuesto. Es decir, no hay ninguna restricción. Es decir, de pronto en nuestra habla diaria, en nuestra forma de comunicación con el mundo y con las personas y con las cosas, me parece que hacemos poesía. Por ejemplo, no vayamos tan lejos. Decimos, me vine volando porque ya era muy tarde. ¿Qué es eso? ¿Quién vuela? Nadie vuela. Estamos utilizando una herramienta de la poesía. Me vine volando, ¿no? Por decir, me vine caminando muy rápido o corriendo, ¿no? Lo supimos por una imagen poética referente a las aves que dice me vine volando. Ahora, por ejemplo, el uso de las... Hay 63, 62, 63 figuras retóricas de las que se vale la poesía. Un día les recontaremos aquí en el programa, que no alcanza el tiempo para poner un ejemplo, pero la metáfora, la prosopopeya, en fin, hay una cantidad enorme de figuras con las que nos valemos para comunicarnos y para explicar nuestro pensamiento, nuestras percepciones, elaborar nuestra narrativa, elaborar nuestra manera de hacernos entender ante los demás. Y siempre utilizamos las herramientas del poema, de la poesía, ¿no? No sé, se me ocurre decir, hay
ahí venía yo como rayo, ¿no? Por ejemplo. O bien, estoy temblando como un sauce, nada menos. Vamos a un corte. Saludamos a Paco, que está allá, y a Enrique, que nos ayudan, y a Lucero también, ahí anda en este asunto de la producción de Palabra en Palabra. Regresamos y mientras tomo café, que me invita Luna Mía Café. Regresamos. Ya volvimos a De Palabra en Palabra. Hoy estábamos hablando de la poesía y poníamos como un ejemplo estas traducciones de Octavio Paz de la poesía japonesa que me parecen espléndidas. Leí el primer poema de Itomaro, que es un poema que me gusta mucho a mí. Esa tristeza de cómo la viña al muro nos arrancaron, mi mujer, yo creía que era valiente, es decir, es un poema enorme. Y vamos a hablar de algunos haikus que están aquí. Pensando en que seguimos celebrando la poesía y quiero mandar condolencias justamente a la mamá de un joven poeta que acaba de morir, que es un joven poeta que, bueno, sin duda, cuando muere un poeta, algo se estremece, ¿no? Ikaika Campos Sadescu, un joven poeta inquieto, hacía performance, hacía muchas cosas, fue un joven a quien estimé y que lamento mucho su partida, y doy mis condolencias a su madre y a su hermana que en la visita al funeral pues tuve que darles mis condolencias. Justamente muere el Día Internacional de la Poesía, una paradoja. Bueno, seguimos hablando de la poesía por lo menos un ratito más sobre estos poemas que me parecen ejemplares. ¿Por qué me gusta poner como ejemplo los haikus? Porque son poemas muy breves y que podemos entenderlos con toda propiedad, y yo creo que es una manera de comprender más o menos cómo hay que leer los poemas. He oído mucha gente que me dice, es que no leo poesía porque de pronto no la entiendo, no me dice nada, o son muy difíciles. No. Hay que leer con mucho cuidado un verso. Un verso se lee cantando. El verso canta, la poesía canta y bueno, tiene una composición distinta a la prosa que usamos para comunicarnos todos los días, ¿no? No es lo mismo. Perdonen ustedes que tome café, pero bueno, no he tenido tiempo de tomar mi café después de la comida, entonces vamos a ver. Aquí encontramos un poema muy bonito de Yamazaki Sokan, que es un poeta japonés, por supuesto. Estamos hablando de poetas del siglo VIII japonés. Dice, luna de estío, si pones un mango, si le pones un mango, un abanico, ¿no? Sí, uno con un mango aquí y la luna allá en el cielo, lo pone así y lo ve y es un abanico, ¿no? Esa es la idea. Hay una cosa importante que yo encuentro en estos poemas. Claro, ya sabemos que el haiku habla de la naturaleza, de las relaciones del hombre con las cosas del mundo, con las cosas pequeñas, grandes y de todos tamaños que tenemos los hombres con la naturaleza que nos tocó ver, que nos toca ver. Pero lo interesante aquí
es que estamos hablando en el siglo VIII. Hoy sabemos que las cosas muy grandes del mundo, como una montaña, como un volcán, como un árbol gigantesco, tienen relación con una hormiga o tienen relación con las cosas muy pequeñas. Ahora lo sabemos porque, bueno, la ciencia en el 19 ya dijo muchas cosas, pasamos por Darwin, pasamos por infinidad de descubrimientos científicos que nos dio el 19 y principios del 20 y nos sigue dando y no nos dejará de dar. Pero en el siglo VIII la poesía trataba de hablar de Buda, la luna era Buda, ¿no? de su mitología muy, muy especial, que para nosotros es extraña, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos sí descubrieron en ese entonces la relación de las cosas pequeñas con las relaciones, con la relación con las cosas enormes. Por ejemplo, hay un poema, si no lo encuentro aquí yo me lo sé de memoria, pero preferiría leerlo para no decir una palabra con otra o no parafrasearlo. Es un poema que a mí me gusta muchísimo y esos fenómenos visuales también que se dan en la vida, también los atendían. No lo encuentro, pero aquí seguramente debe estar. Bueno, ahí va. Dice: al Fuji subes, despacio, pero lo subes, caracolito. Escuchen eso. A ver, el Fujiyama es el volcán más alto del Japón, ¿no? O bueno, es muy alto. Y entonces, la relación entre un caracolito y el Fujiyama, pues es lo que determina en el centro de todo el escalar el Fujiyama despacio. Y no te preocupes, caracolito, despacio, pero lo subes. Eso me parece fantástico. Me parece, estamos en el siglo VIII de Japón y ellos ya están hablando de esa idea de la paciencia, ¿no? La idea de que las cosas grandes se pueden conquistar. Y lo hemos visto a través de la historia, hemos conquistado muchas cosas, hemos tratado de subirnos encima de todas las cosas grandes y tratar de dominarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los japoneses, en su filosofía, después recordemos la filosofía zen de los japoneses y su aprecio por la naturaleza, como los dibujantes japoneses, por ejemplo, ¿no? Había una tradición de la mirada en los pintores japoneses, en los dibujantes japoneses, que eran capaces de, nosotros al mirar, miramos una cosa y la enfocamos, la vemos muy clara y es pequeña, es un circulito, es como si viéramos por un tubo y todo lo demás se difumina, está un poco borroso. Tenemos que voltear hacia todos lados para ir enfocando. Es como si trajéramos una especie de rayo enfocador al centro para ver con claridad las cosas. Bueno, los pintores japoneses de ese entonces veían hasta que todo lo que sus ojos alcanzaban a mirar, todo, estaba tan claro y tan enfocado como sin duda les hacía dibujar esos pájaros maravillosos y esas plantas y esas hojas cayendo, en fin, todo eso. Entonces, su filosofía, su manera de vivir, su percepción a través de la mirada era muy poderosa. Muy poderosa. Y en estos haikus podemos verlo.
Aquí por ejemplo, hay un poema que a mí me conmueve mucho, un poema muy visual, que dice: arde el sol, arde sin piedad, mas el viento es del otoño. Aquí hay otro que es un poema también que dice: llovizna, plática de la capa de paja y la sombrilla. También ese que me parece a mí me estremece este poema que dice: el niño ciego, guiado por su madre, frente al cerezo en flor. Este es de un poeta que se llama Enamoto Kikaku. El anterior, el del relámpago, el de Arde el sol, es de Matsubashi, uno de mis poetas favoritos. Y aquí hay otro que dice: este camino nadie ya lo recorre salvo el crepúsculo. Y hay aquí uno muy visual y auditivo. Un relámpago y el grito de la garza, hondo en lo oscuro. Otro muy auditivo: óyelo tumba, el viento del otoño habla si hablo. ¿No es el eco? ¿No? Es el eco, que no, ellos ya lo percibían esos detalles del sonido, percibían esos detalles de la voz, ¿no? Ahora, aquí hay otro. Bueno, ese me gusta mucho, no lo encuentro, pero vamos a ir a un corte. ¿Lo digo el poema antes de irnos? El viejo estanque, salta la rana, splash, chapaleteo. Regresamos. Estamos de regreso y leo un poquito, habla de Octavio Paz, de esta. Hay un texto muy amplio más adelante y bueno, dice que aunque la forma de la poesía clásica es el poema breve Tanka o Waka, compuesto de 5 líneas y de 5 y 7 sílabas, en la primera antología poética Manyoshu, recopilada a fines del siglo VIII, aparecen poemas relativamente más largos llamados Naga Uta o Choka. La combinación métrica básica es la misma: versos de 5 o 7 sílabas, no rimados pero ricos en paronomasias, onomatopeyas y juegos de palabras. Son justamente célebres los Naga Uta de Itomaro, que fue el primer poema que leí en el programa. Un gran poeta sin duda, ¿no? Y bueno, voy a leer uno del monje Mansei, Maniyoshu. ¿A qué comparo la vida en este mundo? Barca de remos que en la mañana blanca se va sin dejar traza. Este otro también me gusta, este es de Ariwara no Nirihira. Aquella luna de aquella primavera no es esta ni es la misma primavera, solo yo soy el mismo. Siempre lo supe, el camino sin nadie es el de todos, pero yo nunca supe que hoy lo caminaría. Quizá es el poema de Ariwara no Narihira en el momento de que era moribundo, ¿no? Este me gusta.
Si hay agua quieta en el corazón mismo del remolino, ¿por qué en ti, torbellino, no puedo dormir nunca? Aquí hay otro también, este es un anónimo. Dice, ¿el mundo fue así? ¿O ahora se ha vuelto solo para mí tan triste? Este es un ejemplo de esos poemas deliciosos, transparentes, ¿no? Límpidos, sonoros, ¿no? Bueno, lo estamos leyendo en español. Hay que recordar que el haiku en japonés tiene figuras. Es el poema en su escritura es como lo que diríamos un ideograma, pero no ilustra al mismo tiempo que habla. Es decir, es dibujo y voz. Es decir, la voz dibujando. Ojalá supiéramos japonés para poder tener una visión más. Y todos estos textos los he leído del libro de Octavio Paz, Versiones y Diversiones, que es una edición revisada y aumentada de sus traducciones, y que son traducciones de muchas lenguas, ¿no? Del portugués, del inglés, del francés, del alemán, incluso del neerlandés, ¿no? Y del chino, del japonés y del chino. Esto es lo que quería platicar hoy jueves a propósito de la poesía, que no hay que... Hay un letrero por ahí que sale en las redes sociales que dice, por favor lea poesía. Bueno, yo diría, basta de no leer poesía, basta. Por cierto, después de Semana Santa, hay que estar pendiente. Pueden escribirme aquí en el Facebook de Radio Tele o en el Facebook Neftalí Coria. Pueden escribirme o en el Instagram Neftalí Coria también, Coria Neftalí. Tengo un Twitter también. Es decir, pueden escribirme y sugerir de qué hablemos. Pueden escribirme en el momento que están viendo el programa también. Y si no, bueno, en mi canal de YouTube, que más tarde sube el programa, pueden hacerme un comentario, alguna recomendación de un libro, de un autor que quieran ustedes, de los que yo hable, y con mucho gusto lo haré, si lo he leído, claro, también, si lo tengo a la mano, o si hay una manera de buscar hablar de ese autor. Y además también recomiéndenme, porque no sabemos todo. Hoy extraño a Oscar Millán, que no pudo venir. Espero que su hijo mejore. Estaba enfermo su hijo, entonces tenía que cuidarlo. Y espero que mejore muy pronto y ya la próxima semana ya esté aquí, por favor. Y si no, voy por él, lo traigo aquí. Oscar Millán, que siempre recomienda libros, siempre nos habla de algún autor, de alguna cosa. Y créanme que a veces hay libros que yo no conozco y que gracias a Oscar ya empiezo a conocerlos. Entonces, siempre es importante oír recomendaciones de literatura. Eso nos hace muy bien. Y si somos lectores, con mayor razón. Pues hoy que no está Oscar, hablaré de Ítalo Calvino. De un libro muy importante, pero muy, muy importante en sus trabajos de difusión del pensamiento, que tenía sus columnas este libro se llama Colección de Arena. Ya he hablado de él en este programa, ligeramente. Me gustaría casi hablar artículo por artículo. Es una cosa espléndida este libro. Todos estos textos, la primera, segunda y tercera parte de este libro, aparecieron todos en el diario La República entre 1980 y 1984.
con la excepción de Colección de Arena, que fue publicada en el Corriere della Sera. Calvino es... ahí está, hay un error, Italo Calvino, no, Calvino con V, ahorita lo corregimos. Que nuevo era el mundo nuevo, ese es otro artículo que fue una transmisión de RAI-TV en diciembre de 1976. Y bueno, la cuarta parte, oigan esto, la cuarta parte, Italo Calvino, muy bien, la cuarta parte de este libro me emociona mucho los textos que ha escrito Italo Calvino aquí, porque son sobre Japón y sobre México. Sus viajes que hizo a México, a Oaxaca. Nada más les voy a hablar un poquito de este Palenque, Mitla, en México, cerca de Oaxaca, hay un árbol que según dicen tiene 2000 años. Empieza un texto que se llama La forma del árbol. Y entonces habla de cómo se encuentra con el árbol del Tule, que está cerca de una iglesia donde la Virgen se llama Santa María del Tule en fin, hay una iglesia en homenaje a ese árbol o en homenaje a la Virgen de ese árbol. Pero se asombra tanto Italo Calvino con el árbol del Tule y él va en un tour con una serie, con los japoneses, que además se ríe un poco de ellos porque dice, ya los japoneses dejaron de hormiguear, ¿no? Y de disparar sus cámaras, ¿no? Entonces, el final de este texto de La forma del árbol, que está en la cuarta sección del libro, que está dedicado a México, en la anterior es Japón, y dice, me da mucha gracia, que dice, la entrevista con el árbol debería empezar ahora, pero los turistas japoneses ya han disparado sus vanos fotogramas y han dejado de hormiguear en torno al gigante. También yo debo volver a mi asiento en el autobús que arranca hacia las ruinas mixtecas de Mitla. Pues estuvo aquí. No hay que olvidar que Italo Calvino estuvo, resultado de ese viaje, escribió un libro de 3 relatos. No puedo recordar si tienen que ver son estos textos, pero creo que son 3 relatos. Los leí hace mucho, por eso no me acuerdo. Pero son 3 relatos que se llaman Bajo el Sol Jaguar. Ese libro es resultado de su viaje a México. Pocos sabíamos que Calvino vino a México. Fíjense, hay una anécdota muy curiosa que debo recordar quién, pero no recuerdo. Cuando le presentaron a Italo Calvino a Borges, le dijeron, Borges, mire, él es Italo Calvino. Y dice Borges, que era ciego. Claro, lo reconocí por su silencio. Dicen que Italo Calvino era muy callado. Y la sonoridad que tiene en sus textos es poderosísima. A mí me gusta mucho la prosa de Italo Calvino. Logré leer un cuento en italiano, por eso de lo que hablo lo sé. Y este libro son sus colaboraciones en periódicos, un poco sus columnas o sus aportaciones, pero bueno, es un libro que he disfrutado mucho, Colección de Arena, y ahorita les voy a hablar del texto que le da título y de uno asombroso de unos autómatas del siglo XVIII. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso. Y bueno, les digo que ahí en la página de Facebook de Radio Tele o en mi Facebook pueden escribirme sobre el programa mientras terminamos. Este será el último bloque, estoy perdido. Bueno, ahorita Paquito me va a decir si ya es el último bloque. ¿Sí, Paquito? Ah, ok, ya este es el último bloque. Qué barbaridad. Pero bueno, quiero hablar de este libro que he disfrutado muchísimo y que he aprendido un montón de cosas sobre la historia. Es decir, fíjense, les hablo del índice de este libro de Colección de Arena de Italo Calvino, que además ahorita les digo de qué es la portada. La primera sección son exposiciones y exploraciones. Y aquí viene, el libro abre en la página 15 con el texto de la colección de arena, que es una visita que Calvino hace a un museo en París. Ya sabemos que en París hay muchos museos, algunos muy extraños, pero dice la primera línea, hay personas que coleccionan arena, ¿no? Arena tal cual. Entonces dice que llega al museo y entra al museo de colecciones. Ese museo se dedica a las colecciones y encuentra, pues bueno, colecciones de corcholatas, de jabolas, de Mickey Mouse, de botellas de Coca-Cola, contenedores de plástico, en fin. Pero bueno, en un lugar menos estruendoso en colores y en figuras y en todo eso, ve un armario grandote, cerrado, con ventanitas, que tiene frasquitos con arena y una etiqueta de dónde es esa arena. Muchísimos, imagínense, ese hombre coleccionista de arena, ¿cuánto viajó? Dice, hay personas que coleccionan arena, dice, viajan por el mundo y cuando llega a una playa marina, a las orillas de un río, de un lago, de un desierto, a una landa, recoge un puñado de arena y se la lleva. A su regreso le esperan alineados largos anaqueles, centenares de frasquitos de vidrio, de los cuales la fina arena gris de Balatón, la blanquísima del Golfo de Siam, la roja que en su curso el Gambia va depositando en Senegal, despliega su no vasta gama de colores esfumados, revelan una uniformidad de superficie lunar, no obstante las diferencias de granulosidad y consistencia, desde el sablón blanco y negro del Caspio, que parece empapado todavía de agua salada, hasta los minúsculos guijarros de Maratea, también blancos y negros, hasta la fina arena blanca punteada de caracolitos violeta de Turtle Bay, cerca de Malindi, en Kenia. En fin, eso fue un hallazgo que sorprendió mucho a Italo Calvino. Y dice aquí, habla de la isla Papagayos de México, de Marruecos, encuentra arena de todos esos lugares. Y me parece un texto muy, muy de alta curiosidad y de muy agudo interés a una cosa que es la arena. Y que además, bueno, el acto de que un hombre haya viajado por el mundo, ¿no? Haya ido y venido, y recogiendo arena por todos los viajes, me parece sumamente poético, ¿no? Y el libro sigue con un ritmo buenísimo, con un muy buen ritmo, y empieza a hablar de las exposiciones que ha visto, las exposiciones de objetos, mapas. Hay un texto sobre el Museo de los Monstruos de Cera,
Y luego El patrimonio de los dragones, Antes del alfabeto, La maravilla crónica negra, una novela dentro de un cuadro. Ese es muy bueno. Dígalo con nudos, ¿no? Hay una parte. Y en la segunda, El rayo de la mirada. Y aquí hay textos de alta reflexión, de muy buena reflexión sobre Roland Barthes, habla de los grafitis, habla de la luz de los ojos, ¿no? En fin, es un libro que uno puede pasarse mucho tiempo, por lo menos, a lo mejor un año leyéndolo poco a poco, descubriendo los lugares de los que habla, digo, en la primera parte, en la segunda. Y en la tercera parte del libro, la sección se llama Exploración de lo fantástico. Vaya, que Italo Calvino es especialista en la literatura fantástica. Digo, no le quiero decir especialista. Fue un hombre que amó la literatura fantástica e hizo una de las antologías más acertadas del cuento fantástico del siglo XIX, ¿no? Y innegable esa antología, que viene en 2 tomos. Entonces hay un prólogo delicioso donde habla de qué es la literatura fantástica, por qué la literatura fantástica es de ese modo, por qué el hombre ha tenido esa necesidad de fantasear, de saltar inequívocamente a lo fantástico, y a veces de manera natural. Es decir, la imaginación jugándole al hombre buenas y malas pasadas con la fantasía. Entonces, los cuentos de horror, ¿no? Recuerdo haber leído ahí por primera vez ahí El hombre de arena, de Hoffman, uno de los cuentos en los que Shakespeare se baja. Perdón, Shakespeare, Dios mío, qué pena. Freud se basó en ese cuento para hacer un descubrimiento sobre la esquizofrenia, sobre lo ominoso, sobre los recuerdos terribles de la niñez que van dando tumbos por la vida adulta y un día estallan, ¿no? Ese cuento le sirvió a Freud para eso, para que descubriera justamente una cosa que es un gran avance, el estudio de la locura, ¿no? Del estudio de las patologías psicológicas, ¿no? Entonces, esta parte de exploración de lo fantástico me llama mucho la atención. Dice, el archipiélago de los lugares imaginarios, dice, en una isla del Pacífico hay las calles tienen vida propia. ¿No? Para no errar y para no estar parafraseándolo, dice, en frívola isla del Pacífico la vida es fácil y frustrante. Un epígrafe que yo utilicé en mi columna este lunes. Los árboles son elásticos como de goma y sus ramas inclinadas tienden a dar frutos de goma. Pero aquí, en la isla de Odes, las calles son seres vivientes y se mueven libremente por propia voluntad. Dice, entonces, para viajar a través de la isla, los visitantes no tienen más que ubicarse en la calle, después de averiguar a dónde va y dejarse transportar. Las calles más famosas del mundo van de vacaciones a Odes, esa isla, para hacer turismo. Es decir, yo creo que Reforma va de vacaciones. Entonces, bueno, ya no hablamos de los autómatas. Qué barbaridad, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir, Paquito. Muy bien, pues muchísimas gracias que nos han visto, muchísimas gracias a quienes me han escrito al WhatsApp, que saben mi teléfono, bueno, y vamos a
a terminar pues con algunos haikus, de los japoneses. Muchas gracias, Paco, allá en cabina. Gracias a Enrique, gracias a Lucero. A Óscar lo extrañamos. La próxima semana estará por aquí. Tal vez esté la jefa del Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura, a ver qué proyectos tiene, a ver qué nos platica. Ojalá que logremos hacer que venga a platicar con nosotros. Me despido con este poema, con este haiku. Entre las nubes, las alas enlazadas, patos salvajes, es tan clara la luna que podemos contarlos. Recuerden, amigos, que cuando la luna es clara y podemos contar las alas que en el cielo aletean, somos dueños de un tesoro. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.